Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Queridos hermanos, es para mi esposa y para mí siempre un placer venir a esta iglesia tan acogedora. Me ha gustado mucho la historia de los niños y quisiera contarles a ellos también que entiendan que lo que voy a hablar también va para ellos. Porque cuando yo era pequeño, mis padres no me enviaron a escuela durante muchos años. Yo estaba feliz de eso, vivíamos lejos de la población. Mis abuelos vivían en una especie de castillo y allí mi abuelo, que estaba sordo, pasaba muchas horas, tenía una biblioteca leyendo. Y yo llegué a la conclusión, cuando era pequeñito, que los libros eran mágicos. Y yo estaba convencido que tenían poderes. La Biblia también, durante mucho tiempo yo creía que era un libro mágico. Y todavía sigo creyendo que tiene poderes. Pero claro, los libros, ¿saben qué pasaba? A mí me resultaba increíble que abrieras una página y en esas letritas que había te contara una historia. Y yo le decía a mi abuelo, léeme aquí. Y él me leía y eso para mí era magia. Que un papel me contara una historia. Y así es como
tanto insistía yo en que me hiciera, ¿y qué pone aquí? ¿Y qué dice allá? ¿Qué dice allá? Que finalmente descubrí, durante tantas horas en las que yo fastidiaba a mi pobre abuelo, que era muy paciente, haciéndole repetir que aprendí a leer así. Mi padre siempre contó una leyenda urbana que yo había aprendido a leer solo, pero no es así. Había aprendido a leer de tantas veces que le hice a mi abuelo leer las mismas historias. Y hoy quisiera a los niños decirles que no creo que la Biblia es un libro mágico de la misma manera, pero sí que creo que tiene poderes. Tiene el poder de, cuando lo abro por cualquier sitio, trasladarme en el tiempo y en el espacio. Y hoy os invito, sobre todo a los niños, pero también a los adultos, a que me guíen y exploremos unos de estos poderes en que la Biblia, abriéndola con una palabra mágica, aquí es Marcos 2, 1 al 12, abrimos esa puerta, Marcos 2, 1 al 12, y nos encontramos trasladados en el tiempo, estamos en los tiempos de Jesús, y en el espacio, porque nos encontramos nada más y nada menos que ahora veremos dónde, pero para hacerlo os pido que me acompañéis de una manera que aprendí de una gran lectora y escritora de la Biblia, Elena White. Ella dice que sería bueno que cada día dedicásemos una hora es un momento, ¿verdad?, de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto, y ahora aquí es la manera que quiero que hoy practiquemos, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. ¿Qué quiere decir eso? Dejar que la imaginación, vamos a meternos en el tiempo y en el espacio y en los personajes de esa historia, especialmente de las finales. Vamos a probarlo entonces. Hoy nuestra palabra mágica para entrar en el tiempo y en el espacio es Marcos 2, del 1 al 12. Aquí vamos a hacerlo dejando que la imaginación se posesione de cada escena, y nos encontramos en Capernaum. Esto es Capernaum hoy, en el siglo XXI, tal como yo he podido verla. Es muy interesante porque aquí, como veis, hay las ruinas. En Capernaum lo que tenéis, lo primero, es una maravillosa sinagoga en la que Jesús predicó. Y esa casa tan cerquita que hay como un tejado, pues hoy le llaman Domus Petri, casa de Pedro, pero está montado ese techo llano de manera a que entendamos mejor la historia de hoy, porque vamos a ver una casa que la vamos a ver desde arriba. Vamos a ver. Esto es Capernaum, pero vamos a retirarnos no al Capernaum de hoy, sino al Capernaum de hace casi 2000 años. Y nos encontramos, imagínate que tú mismo estás enfermo, o tienes un amigo que está enfermo, y ese Capernaum tan bonito con el lago solo puedes verlo por esa ventanita. Estás en un cuarto donde no te puedes mover, estás paralítico, o tu amigo está paralítico. Lo único que puede ver es un poquito del lago. Vamos a ver, y llega en ese momento, estamos en Capernaum, y nos dicen que Jesús está de nuevo en Capernaum. Capernaum era la principal ciudad de Galilea, que es una zona muy bonita. Y durante un tiempo, nos dicen los evangelios, que Capernaum era también la residencia, por lo menos temporal, de Jesús, y era el lugar donde vivían también Pedro y Andrés y otros discípulos. Esto es lo que queda de la sinagoga magnífica en la que Jesús predicó. Bien, ¿qué hubieras hecho tú si estuvieses paralítico o tuvieras un amigo paralítico en una ciudad tan bonita donde tú no puedes salir nunca de ahí y no ves nada más que a través de la ventana? El texto nos dice que se corrió la voz
de que Jesús estaba en casa, en una casa. Esto es, según los arqueólogos, cómo se podía ver más o menos Capernaum en aquel momento, en los tiempos de Jesús, con casas, con tejados llanos, la mayoría de ellos. Ahí tienes el lago y tú estás, vamos a pensar esta vez que quien está paralítico es tu amigo, es tu amigo. Tú estás aquí, has oído que Jesús ha venido, estás en la calle, quieres verlo y piensas que tu amigo lleva mucho tiempo sin poder salir de allí. El texto nos dice que se reunieron en la casa donde Jesús estaba tanta gente que no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. Podemos comprenderlo muy bien. Jesús había sanado a enfermos, había unido las familias en las que la gente se llevaba mal, había hecho volver a los maridos un poco tontorrones, había protegido a los niños que a veces eran maltratados, los había bendecido, había sanado a ciegos, los cojos estaban saltando por allí contentos. Y naturalmente comprendemos bien que Jesús quería, todo el mundo quería oírlo. Y tú piensas, tú estás allí entre la gente, no llegas a poder oír a Jesús tampoco, y piensas en tu amigo que llevaba mucho tiempo paralítico, sin poderse mover de casa, y ahora, pues naturalmente, Jesús estaba tan cerca y no lo podría ver, no lo podría curar. ¿Tú qué hubieras hecho? Esta es la pregunta que tienes que hacernos para entrar con la imaginación, como nos dice hoy el tipo de lectura que queremos hacer. ¿Qué harías tú sabiendo que tienes un amigo muy querido que no ha podido ver a Jesús y hoy, estando Jesús tan cerca, tampoco podrá? Tantos que no había sitio ni delante de la puerta. Y Jesús, ellos oían, porque Jesús tenía muy buena voz y la gente estaba muy callada, porque querían escuchar a Jesús. Y Él les predicaba la palabra. ¿Qué hubieras hecho tú? El paralítico seguía en su cama, incapaz de moverse en su camastro. No sé si sería una buena experiencia que pudierais hacer, lo digo especialmente a los niños, poneros por un momento quietos, sin moveros, y pensando, así, sin poder moverme, estar mucho rato. Es muy difícil porque a los niños les gusta mucho moverse. Yo por lo menos cuando me leían esta historia, yo pensaba que eso de tener que estar sin poderme mover era muy difícil, porque a mí me gustaba mucho correr, sobre todo me gustaba subir a los árboles. Ahí está, el paralítico sigue en cama, incapaz de moverse. Qué terrible, ¿verdad? Para un joven no poder caminar libremente. ¿Sabéis? Hay muchos miles de personas hoy en este mundo, incluso en España, que por muchas razones muy diferentes unas de otras no se pueden mover. Unos pues que no tienen piernas porque se las han cortado en la guerra, otros porque tienen enfermedades, porque se han caído, han tenido un accidente, se ha roto la columna. Hay miles de razones por las que hoy muchas personas no se pueden mover. Es cierto que ser paralítico hoy y en el siglo I no es lo mismo. En los tiempos de Jesús no había sillas de ruedas, no había los mismos hospitales que hoy. Con la tecnología de hoy, hasta un parapléjico tan grave como fue este profesor pudo llegar a ser astrofísico. Pero en los tiempos de Jesús, cuando alguien estaba paralítico, no podía hacer nada. No había seguridad social que lo cubriera, no había asistencia. Si los familiares no se ocupaban de él, no había nada que hacer. Pero la historia es muy bonita, porque la historia dice que varios jóvenes, amigos del paralítico, tuvieron una idea. Tenemos que hacer algo por él. En esto llegaron unos hombres trayéndole un paralítico. Para eso, para traer al paralítico, se necesitaba
todo un grupo, ¿no? Van a traerlo. ¡Qué buena idea! Jesús está cerca, vamos a traer al paralítico a Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras empeñado en acercarte a la ventana para escuchar a Jesús o hubieses pensado en el paralítico? Es interesante. Pero el drama es que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué se les ocurre? Un disparate, ¿verdad que sí? Nos parece una cosa muy llamativa. Se les ocurre introducirlo por el techo. No nos deja entrar nadie, todo el mundo pide, por favor, déjennos pasar, que es el paralítico que lleva mucho tiempo enfermo, que quiere ver a Jesús. No había manera, nadie quiso ceder. Y se les ocurre, pues vamos por el techo. Esto, no sé, que es una idea muy juvenil, ¿verdad que sí? No sé si a gente de mi edad se les hubiese ocurrido esto, pero a los jóvenes sí. Y menos mal que tenemos jóvenes que tienen ideas nuevas, innovadoras, y además son atrevidos, se atreven a hacer cosas que a nosotros ya no nos atrevemos. Se les ocurre introducirlo por el techo. Ahora tenemos que pensar que las casas de Capernaum no eran exactamente iguales que las nuestras. Introducirlo por el techo para ellos era una posibilidad, para nosotros es una locura o un disparate, ¿no es así? Bien. Subir a un paralítico a un tejado por una escalera exterior, porque en casa no se podía entrar, no parece fácil ni siquiera para un equipo de 4 o de más. ¿Cuántos eran los que acompañaban al paralítico? ¿Os parece fácil esa escalera subir a alguien entre varios? Pues eso es lo que ocurrió. Esto es lo que ocurrió. Cuando hay un porqué, cuando uno tiene realmente el deseo de hacer algo, generalmente suele encontrar un cómo. Lo que necesitamos es una motivación. Cuando yo quiero hacer algo realmente, Dios me va a inspirar el cómo. Y eso es lo que ocurrió con estos jóvenes. Muy locos parecían, o muy buenos amigos. Mirad, la gente está abajo, vamos a meternos ahora dentro del público. De pronto viene un rayo de luz, viene del cielo. Viene del cielo porque abrieron un boquete en el techo encima donde Jesús estaba. Cuando nos imaginamos esto, con la imaginación, naturalmente necesitamos que nuestra imaginación se ayude con un poco de realismo y pensar que nuestros tejados, nuestros techos de hoy, no son tan fáciles de abrir como eran los de Capernaum, sin que cayeran piedras y tozos y hicieran paralíticos a varios de los asistentes. Era otra cosa, ¿verdad? Bien, el boquete en el techo no fue así. No era como un techo en que rompen las tejas. Si habéis visto primero, os he enseñado una foto de la arqueología, que los techos son planos, no tienen tejas. Ninguno de los techos de allí de Capernaum era otra cosa. Las casas ricas, grandes, donde cabía muchas personas en los tiempos de Jesús, esta es una precisamente de esa época y también de esa zona. Estas casas tenían un patio interior, eran casas grandes. Todavía aquí podéis ver una, en la casa de los Peixos, aquí en Sagunto, veréis una casa que está hecha así también. Tenía un patio interior, pero claro, había que subir por fuera hasta ese tejado, hasta llegar a este patio, que podía estar cubierto con lonas porque hacía mucho calor, podían cubrirlo con ramas de palmera si querían. Había otras maneras de cubrirlo, ¿verdad? No sabemos cuál, y la Biblia no nos lo dice, solo nos deja la imaginación para poder comprender algo de una manera realista. Y por la abertura, dice el texto bíblico, por la abertura hecha, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Hay todo un proyecto porque hace falta la escalera de fuera, las cuerdas para atarlo. Es decir, hubo todo un montaje en el que muchas personas fueron implicadas.
era algo que necesitaron todo un equipo. Bien. Y Jesús dice, al ver la fe de ellos. En esta curación extraordinaria que todos conocéis, yo quisiera llamaros la atención no tanto a la fe del enfermo, que también, naturalmente, era porque el enfermo deseaba ser sanado por Jesús, que él aceptó entrar en este proyecto tan peligroso en que hubiera podido caerse por la escalera, caerse del tejado, es decir, la fe suya también. Pero Jesús, ¿sabéis lo que resalta en esta historia tan bonita? La fe de ellos. Y yo quisiera pensar en eso. ¿Hubieses estado tú entre los amigos del paralítico que se arriesgan a la escalera fueron a buscar cuerdas, se atrevieron a que los dueños de la casa pues también les llamaran a la Guardia Civil o a la policía para que nos están aquí invadiendo, esto es allanamiento de morada? Al ver la fe de ellos, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús, que vivía siempre en comunión plena con el Padre, había recibido la inspiración divina de que este joven, aparte de su problema que no sabemos cuál era exactamente, tenía un terrible sentimiento de culpa. Todo lo que hemos trabajado pues, en relación de ayuda, hemos recibido tratábamos con personas que vienen buscando ayuda pastoral o ayuda de salud. Todos sabemos que las personas que se encuentran mal crónicamente, en las que tarda mucho tiempo en resolverse sus problemas, muy a menudo cargan, además de este problema, el sentimiento de culpa. ¿Y por qué? ¿Por qué yo haría esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Qué os parece que es peor? Sentirse, por ejemplo, yo estoy pensando en montones de personas que conozco. Mira, he agarrado un cáncer de pulmón. Si yo no hubiese empezado a fumar ya a los 12 años, después de llevar 40, 50 años fumando, es que tengo la culpa. Es terrible. Es peor que alguien que no ha fumado nunca también agarre un cáncer, o tener uno sabiendo que probablemente parte o gran parte de la culpa es suya. Eso es muy difícil que nosotros entremos en estas disquisiciones, pero cualquiera que sea la razón, el sentimiento de culpa es terrible, porque ese sentimiento a veces, si no hemos recibido una educación y una experiencia espiritual correcta, solemos cargarle la culpa a Dios, a menudo, muy a menudo. Señor, y no me oyes, y yo te digo, y tú me has prometido, mira, si yo nunca fumé, si yo nunca... Y solemos echarlo así. Y Jesús sabe que lo que este chico necesita, aún más que poder correr y saltar, es saberse perdonado. Tus pecados te son perdonados. Dios no tiene nada contra ti. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, que vuelvas a ser feliz. Jesús responde a la principal necesidad del enfermo y también a nuestra principal necesidad de los sanos, que es sabernos en paz con Dios. En este mundo complicado en que vivimos, en que la enfermedad, en que los problemas nos vienen de todos lados, sabernos en paz con Dios es la gran noticia. Y esa es la gran noticia tan buena para este chico enfermo que con eso ya le bastaba. Él es lo que quería escuchar de Jesús, es esa frase: tus pecados te son perdonados. Es decir, Dios está contigo aunque te pasen cosas malas. Dios está contigo aunque estés paralítico. Conocemos el resto de la historia. Algunos de los escribas murmuraban diciendo: está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conocéis bien la historia. Y Jesús les pregunta a ellos y a nosotros:
¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o ayudar a andar? Queridos amigos, si nos hiciéramos esta pregunta en serio, ¿perdonamos nosotros tan fácilmente? Perdonar es tan difícil que a Dios le resulta más fácil hacer andar que conseguir perdonarnos, porque nosotros para perdonarnos necesitamos realmente arrepentirnos y pedir perdón. O sea, para Dios es mucho más difícil conseguir nuestro arrepentimiento que sanar a un enfermo. Por eso la pregunta de Jesús no es una pregunta tonta. A los fariseos les parecía un disparate. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o ayudar a andar? Y entonces Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué bonita historia, ¿verdad? Qué lección. Perdonado, libre, sano. Entonces, dice el texto bíblico, se levantó y salió a la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Podéis imaginaros un poco la continuación. Para poder salir, si no se podía entrar en esa casa, ¿qué tuvo que ocurrir? Pues que le hicieran todos un pasillo y nos podemos imaginar que en ese pasillo la gente estaba aplaudiendo, gritando de alegría. Nunca hemos visto algo igual. Hoy también, queridos amigos, de la imaginación, ahora pasamos a la realidad. Hoy también hay muchos seres humanos paralizados. Algunos paralizados, pero que andan y corren, pero están paralizados en algún aspecto de su vida por muchas causas. Paralizados en su camino espiritual, paralizados en sus relaciones humanas, paralizados sin resolver sus relaciones familiares, sus relaciones de pareja, sus relaciones laborales, paralizados de muchas maneras hoy. Entonces nosotros somos sus familiares, sus vecinos, sus compañeros, sus conciudadanos. A veces nosotros, este proceso de levantarnos y andar, a veces requiere cierto tiempo. En el caso de Jesús, maravilloso es que fue instantáneo. Hoy, en nuestra vida espiritual, incluso en la curación de nuestras enfermedades, lo de levantarnos y andar puede requerir tiempo y ayuda de otros. Y ayuda de otros. Aquí tenéis unas fases de alguien que está recuperando la movilidad. Tengo un amigo que hace poco tiempo, un amigo un poquito más mayor que yo, un profesor extraordinario que yo quiero muchísimo, que como estaba tan en forma a sus 80 y muchos años, pues estaba con una desbrozadora limpiando el césped, o sea, cortando el césped de su casa. Con tal mala fortuna que se cortó todos los dedos de un pie hace poco. Y claro, quedándose él solo, imaginaros esto, el riesgo. Y ahora está, gracias a Dios, bueno, pues los perdió todos. Dice, mira, me había quedado uno colgando, me lo quitaron para facilitarme el andar. Y decía, y ahora me han hecho una prótesis tan buena que no echo de menos ninguno de mis dedos. ¿Verdad? Qué maravilla. Este proceso no es tan fácil, ¿verdad? Este especial milagro, queridos amigos, ha tenido lugar en gran medida gracias a la fe en acción de los amigos del enfermo. ¿Estáis de acuerdo? Gracias a la fe en acción de los amigos del enfermo. Y es que la obra de salvación también necesita muchas veces cooperación en equipo. Aquí nosotros somos una iglesia activa. Me encanta ver esta solidaridad que hemos visto esta mañana con esas ofrendas y también para acercar a Cristo, como estos jóvenes, para acercarlo a Jesús. Claro que nosotros no vamos a hacer el milagro, pero Jesús sí. Pero para acercarlo a Jesús también necesitamos una obra en equipo.
en el que cada uno tiene una parte. ¿Cómo puedo atraer a Dios a algunas personas? A veces yo no tengo la idea brillante. Los amigos del paralítico sí tuvieron una idea, pero nosotros podemos cooperar y colaborar con ideas para cómo voy a atraerlo hasta Jesús, para que Él opere el milagro. Siempre esta obra es muy raro que no sea una obra en equipo. El gozo del servicio, hay muchas maneras de disfrutar de este gozo. Me encanta veros en el mercado de Canet, etc. Adra es una de las opciones que tenemos, entre muchas otras. Una de las mejores frases que pueden salir de nuestra boca en nuestras oraciones, esta mañana hemos hablado de oración, es ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer yo en mi pequeña parte en el equipo? ¿Qué puedo yo hacer para que la misión de la Iglesia, la misión de Cristo en este mundo se lleve adelante? Estos jóvenes, algunos tuvieron la idea brillante, otros cada uno tuvo su parte. Yo os pregunto, en la operación seguramente que habría alguien para sostener la escalera. ¿Os imagináis? Es tener demasiada imaginación pensar que para que alguien lo subiera por la escalera hubiera que sostenerla. Me parece que es muy lógico. Haz tu parte en alguna operación, esta operación de salvamiento, aunque solo sea sostener la escalera. Me gustaría que retuvieseis por lo menos esta idea, aunque solo sea retener la escalera, sostener la escalera, mientras otros se atreven a más, otros van a más lejos, otros suben, otros van directamente adelante, llevan el proyecto más lejos. Reactivar la esperanza de alguien es trabajar en equipo, aunque solo sea sosteniendo la escalera. Vemos hoy incluso en las operaciones de salvamento, tenemos incluso los bomberos, a veces esta parte parece que no sea importante, pero todas son necesarias. ¿Procuras hacer tu parte? Es mi pregunta. ¿Qué harías tú? ¿Qué hubieses hecho tú si hubieras sido amigo de aquel chico? ¿Procuras hacer tu parte o dejas que otros tengan que hacerlo todo ellos solos? Esta es la gran pregunta. ¿O dejas que otros tengan que hacerlo todo ellos solos? Jesús te dice a ti también, y quiere decir a muchas otras personas en este mundo, levántate y anda. ¿En qué fase te encuentras? Levántate, resplandece, sacúdete la depresión en la que mantienen las circunstancias. Estás en el umbral de la gloria de Dios. Cada uno en nuestra fase, Jesús nos está pidiendo que hagas tu parte, aunque solo sea sostener la escalera. Un día sabemos que Jesús desea liberarnos a todos de cualquier forma de parálisis, a nosotros y a nuestro entorno, y nos reserva un abrazo a cada uno. Dice el texto bíblico que entonces los cojos saltarán como ciervos. Este cuadro que he puesto aquí, algunos saben que yo tengo afición a pintar y que hace tiempo yo pintaba. Este cuadro es de un amigo mío que ha pintado, que es vecino de nuestra hija, que es profesora, nuestra hija es profesora en la Universidad de Andrews, y este Nathan Green es un pintor que dedica su ministerio a suscitar las ganas de la salvación. Y aquí este cuadro, si os fijáis, al lado hay una silla de ruedas. ¿La veis? Y este abrazo que el Señor quiere darnos a todos los paralizados de esta tierra, tú puedes contribuir en que un día se haga realidad, aunque tu parte, de momento, solo la veas sosteniendo la escalera. Que Dios te bendiga. Amén. A cualquiera parte sin temor iré,
Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor. Pase él me guía, no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía,